que vamos a terminar el tema de sistema vestibular y si podemos damos motor. Mira, de acuerdo a mis registros, hoy no, superamos un poco la marca. Los otros días eran menos. ¿O será que yo, como dijo una compañera mía, yo sufro de optimismo? Entonces por ahí veo cosas que capaz que no son, qué sé yo. Pero no estar alucinante. Profe. Sí. Una pregunta. Yo de visión no tengo marcado nada. Que son como 5 páginas. Empieza desde la 110. No sé si eso es que lo tiene marcado la compañera porque lo veo con los prácticos. Es que visión lo dimos el teórico anterior. ¿Vos te pudiste conectar el teórico anterior? Sí, yo me voy conectando a todos, pero bueno, capaz que, no sé, que me desconecté antes, lo voy a ver igual, por las dudas. ¿Y qué es de lo de visión que te está faltando? Claro, eso no sé, porque desde la página 110 hasta la 118 que dijo la compañera, que es donde arranca el tema, no tengo nada, pero bueno, no, me voy a fijar. Claro, sí lo vimos en el teórico anterior, dijo una... Sí, eso lo dimos. Yo también lo tengo visión, marcado como del teórico. Está audición también. Los dos dimos, visión y audición la semana pasada. Buenísimo. Exactamente, muchas gracias. Igual no fue la semana pasada, fue la otra mes. Claro, el último teórico. De agosto. Muy bien. ¿Qué día de agosto era? El 19. Exacto. Muy bien. ¿Cómo estamos con la info? Me gustó. Cualquier cosa, ¿quién me está hablando? ¿Ornella? Yo, Nelia, había preguntado. Ajá, Nelia. Cualquier cosa, que es eso de la visión que te está faltando, me avisás. Sí, no hay problema, no hay problema. Quería saber si era un problema mío que yo no me había fijado o que no lo habíamos dado. Gracias. No, por favor. Entonces quedamos en que estamos de acuerdo que tenemos que empezar ahora en la plantilla que describe el sistema, cómo funciona el sistema vestibular. ¿Se ve bien ahí? Sí, profe. Bien. Eso ustedes lo tienen que tener en el libro. Si quieren lo leo y cualquier cosa me preguntan si está o no está. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Muy bien. Dicen que estos órganos, ¿qué serían estos órganos? ¿Qué serían estos órganos? ¿Los que componen el sistema vestibular? Exactamente. Los que componen el sistema vestibular se encuentran revestidos por células epiteliales ciliadas, que al igual que las células ciliadas de la cóclea, tienen haces pilosos que traducen estímulos mecánicos en potenciales de acción. De manera similar, también se encuentran bañados por endolinfa, líquido rico en potasio y pobre en sodio y calcio. ¿Potasio, sodio y calcio le suena? ¿Con qué tendría que ver? ¿Potencial de acción puede ser? Muy bien, vamos que podemos, potencial de acción. Y ahí esta es la introducción a volver a tomar el concepto que venimos trabajando desde que empezamos con sensopercepción, que es la transducción sensorial. En todos los sentidos que dimos, siempre se está presente este mismo mecanismo. ¿A través de qué? En este caso, vuelve a usar la endolinfa, que es un líquido rico en potasio y pobre en sodio y calcio. Estas células ciliadas del laberinto vestibular envían sus señales a los núcleos vestibulares del tronco encefálico a través de neuronas cuyos somas se encuentran en el ganglio vestibular, constituyendo el componente vestibular del octavo par craneal. Y ahí vamos uniendo, ¿sí? ¿Qué quiero decir con uniendo? Ahí vamos uniendo pares craneales, vamos uniendo esto de que un sentido está muy cerca del otro, el sentido de la audición cerca del sentido del equilibrio. Vamos uniendo este concepto de receptor, y en este caso de receptor vestibular.
Fíjense que acá es importante este tipo de, en este gráfico, lo importante serían analizar o prestar atención a esta estructura. Primero, el utrículo y el sáculo, que son las dos estructuras de mayor contenido de estas células ciliadas, y los conductos semicirculares superiores, el conducto semicircular horizontal, el conducto semicircular posterior. Y las crestas o ampollas, que es ahí donde se transmite la información que sale del utrículo y el sáculo. ¿Sí? ¿Continúo? Sí, profe. Bien. De los núcleos vestibulares, la información es transmitida a centros superiores, donde se constituye una red central de conexiones vestibulares que es la responsable de los diferentes reflejos que utiliza el cuerpo para compensar el movimiento de la cabeza y la percepción del movimiento en el espacio. A nivel de los núcleos vestibulares del tronco, cuando digo del tronco, ¿a qué se refiere con el tronco? ¿Encefálico? Tronco encefálico, muy bien, vamos denominando y dominando lenguaje específico. A nivel de los núcleos vestibulares del tronco se integra la información proveniente de los órganos vestibulares, de la médula espinal, el cerebelo, el sistema visual, y se proyecta a núcleos oculomotores, centros que regulan el movimiento esquelético, regiones vestibulares del cerebelo y el tálamo. Los reflejos resultantes de esta ecuación permiten mantener los ojos quietos cuando se mueve la cabeza, reflejos oculares, y compensar el movimiento de la misma por el sistema motor esquelético, reflejos vestíbulo-espinales. Fíjense que algo que para nosotros nos parece muy común, muy de todos los días, que es mantener quietos los ojos cuando se mueve la cabeza, tiene que regular, interpretar y componer información en donde están compuestos, están interviniendo todas estas estructuras. O sea, los órganos vestibulares, la médula espinal, el cerebelo y el sistema visual. Y a su vez, vestibular no solamente es equilibrio, vestibular es los movimientos de la cabeza y compensa el movimiento de la misma por el sistema motor esquelético, reflejos vestíbulo-espinales. O sea que la información de cómo está esa cabeza mientras los ojos se mueven, también le va a dar información a nuestro sistema motor para mantener el cuerpo derecho. Un ejemplo práctico, nosotros cuando buscamos algo con la vista, a veces corremos toda la cabeza, a veces no. Y a veces dejamos los ojos para arriba mientras nuestra mano busca aquello que se cayó en el piso. Eso sería esto de compensar el movimiento de la misma. Una proyección talámica a la corteza somatosensitiva primaria permite la percepción de movimiento. O sea que, ¿qué nivel, dicho en términos de práctico, sería esa proyección talámica? En esto de las neuronas, ¿se acuerdan que teníamos un sistema de 4 neuronas? ¿Sí o no? Es la neurona del tercer orden. Claro, es la tercera neurona. Y es la proyección talámica, siempre en el núcleo, muy cerca del núcleo del núcleo geniculado lateral del tálamo, porque tiene que ver con la audición. Y a su vez, la cuarta, ¿dónde estaría la cuarta neurona? ¿En la corteza? En la corteza. Y acá no tiene tanta localización como lo que veníamos dando antes. Estaría la corteza somatosensitiva primaria, que permite la percepción del movimiento.
Y ahí, ¿se acuerdan que en la anterior sí teníamos S1, S2, S3, S4, lo de la visión? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Entonces acá nos quedaríamos con esta percepción de las formas de los receptores vestibulares, el utrículo y el sáculo, y que el componente principal sería el octavo par craneal. ¿Sí? ¿Podemos seguir? Y así llegamos a los trastornos sensoperceptivos y aperceptivos. ¿Sí? Si nosotros llegamos a los trastornos es porque previamente deberíamos haber entendido que es la sensopercepción sin alteraciones y que es la percepción sin alteraciones. ¿Sí? Repasemos un poquito. ¿Qué era la sensación? ¿Qué era la sensación, chicas? Es como la primera información que tenemos ante un estímulo. Ajá, ¿y qué era la percepción? La interpretación de la sensación. ¿En dónde? Muy bien, Andy, pero era la interpretación de la sensación ¿en dónde? Percepción. En el aquí y ahora. Ajá, en el aquí y ahora y una cosita más. Una cosita más. Hola, profe. Hola Magali, ¿cómo anda usted? Bien, estaba buscando el enlace en otro grupo. ¿En qué están, más o menos? Estaba esperando ahí. Está bien. Otra cosa que no dije mientras las chicas, hola Luciana, mientras las chicas y los chicos buscan la pregunta, es que vamos a usar, si puedo, siempre el mismo enlace. Se habrán dado cuenta que lo repito. Entonces por ahí péguenlo en algún lugar, cosa de que entren directamente. ¿Sí? Bien. Acá Natalia dijo que la percepción tenía que ver con esto de el aquí y el ahora. ¿Qué le falta al aquí y al ahora para que sea percepción? La percepción. ¿La qué, Natalia? La percepción. ¿Y qué más? Sensación más percepción. ¿Y qué más? ¿El aquí y el ahora y qué? ¿Qué del aquí y el ahora? ¿Los sentidos? El conjunto sería de todo. Todo. Ahí está, el todo, Trinidad. El todo es más que la suma de las partes. La percepción. Hola Victoria, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bien, acá escuchando atentamente. Bueno. ¿Cómo andan, chicos? No sé si la conocen, la vuelvo a presentar, Victoria, está de, entre comillas, oyente, y si la aceptarían, el año pasado, mira cómo estoy, el año que viene, pasaría a integrar la cátedra. Ella es psicóloga especialista en neurociencias. ¿Te gustó, Victoria? Sí, está bueno. Listo, ya sabemos a quién acosar. Totalmente, muy bien. Por ahora estoy repasando todos los conceptos específicos, así que escuchando a la Viviana, son muchos conceptos, ya preparándome para el año que viene. Estamos revisando el proyecto, que si Dios quiere, a ver, nos va a dar el ok. Bueno, como dijo Trinidad, tiene esta cuestión el todo, que es más que la suma de las partes, no se olviden de la Gestalt, y la palabra que casi me pisó sola, que es contexto. Contexto. La percepción tiene que ir ligada siempre a la palabra contexto. ¿Sí? No se olviden de eso. Magali está preguntando la página. Más o menos, ¿qué página es esto? Esto está en la 119. 118. O sea, 119. vamos a empezar trastornos en la 118, pero esto que vos estás dando está en la 119. Muy bien. Bueno.
Volvemos entonces a la plantilla. Ahí está. Bien. Sí. ¿Alguien puede leer agnosia? Si yo no leo todo yo sola. ¿Quiere que lo lea yo, profe? Sí, por supuesto. Alteración neuronal de las áreas cerebrales donde se hace el reconocimiento de las sensaciones, con conservación de los órganos de los sentidos, de la vía aferente y de la zona de proyección primaria. La persona se siente incapacitada de reconocer la sensación presente. No se puede realizar la concordancia entre la sensación presente y el material mnésico que permite su reconocimiento. Exacto. ¿Alguna dificultad en entender esto? Se me hace difícil ponerme en el lugar de esa persona. ¿Por qué? ¿Cómo sería no reconocer las sensaciones? Ahora que uno las conoce, digamos, que ya las sabe. Si no recuerdo mal, perdón que interrumpa, del tema de agnosias y todo eso también lo dimos en psicolingüística. Exactamente. ¿Y qué definición tienen en psicolingüista de agnosia? No se acuerdan. No hay problema, más o menos, como para... ¿Está bueno esto? ¿Cómo? Ya ni nos acordamos. No, está bien. A ver, discúlpenme que por ahí lo saco de contexto. Porque está también esta cosa de poder ver que hay conceptos que se repiten en otras materias y que también está bueno ponerlos en jaque, ¿no? Bien. ¿Qué de esto lo más, me parece a mí, lo que más le deberían hacer hincapié? Que la persona se siente incapacitada de reconocer la sensación presente y que no hay una concordancia entre la sensación y el material mnésico que permite su reconocimiento. Después de la clasificación podemos trabajar algunas si quieren. ¿Quieren que siga leyendo yo? ¿O alguien? Una pregunta. Sí. ¿Y cuando percibe esta zona también, digamos, la alterada, o ya no es la misma zona? ¿O cambiaría también el concepto? ¿Cómo? Volví a preguntarme, Beli. Cuando percibe, digamos, también sería esta zona la alterada o no, y también cambiaría el concepto, sería otra zona determinada, o no es una zona en realidad. Porque dice área, como un área cerebral. Sí, no, es esta área la que se empieza a alterar, es esta área, porque es básicamente después lo van a ver, una alteración que se ve muchísimo en el Alzheimer. Entonces, empieza como signo una agnosia, pero después, a medida que las placas neurofibrilares y los ovillos comienzan a volverse cada vez más, los ovillos comienzan a volverse cada vez más compactos y no se puede... ¿Cuánto? Gracias. Y los ovillos neurofibrilares se vuelven cada vez más compactos y pegaditos unos con otros. Esta área donde se produce la agnosia se vuelve cada vez más extensa, se vuelve cada vez más expansiva, por así decirlo. ¿Sí? ¿Te contesté o no te contesté? Sí, profe. Bien. Bueno, sigo leyendo yo entonces y volvemos. No, le iba a decir si quería que siga leyendo yo. Ah, listo, siga, no hay problema, lea. Bueno.
Hay distintas clases de agnosias. Están las ópticas, que es el no reconocimiento de los objetos, las acústicas, el significado de las palabras, melodías, etc. Somatoagnosia, de su propio cuerpo, autoagnosia, de parte de su propio cuerpo, y estereoagnosia es la incapacidad de reconocer los objetos por el tacto. Muy bien. De todas estas, por ahí, la que más incapacita es la somatoagnosia. Esta cosa de que van perdiendo la capacidad de reconocer su propio cuerpo. Esa es la más, que le produce más trastorno. ¿Sí? Rafa, ¿en qué patología dijo que se daba? Se da a las demencias. O sea, claro, y por eso, digamos, ahí empiezan a perder, digamos, inicialmente como el autocuidado. Claro, muy bien. Victoria, ayúdame, por favor. Sí. Se da, no solamente, o sea, nosotros desde Neuro las vemos, y esta es empezar a poner conceptos de patologías para que después ustedes lo puedan identificar en las futuras alteraciones, enfermedades que le vamos a presentar. Generalmente, Las tres primeras la veo en mi mamá, que mi mamá tiene deterioro cognitivo ya avanzado, digamos. Así que las tres primeras las reconozco. las ópticas, las acústicas, la somatognosia. Sí. Claro, y bueno, dame un ejemplo, por ejemplo, de una acústica. Nazarena, discúlpame que use tu caso. Un ejemplo de una acústica. Ay, no, bueno, me sale más la óptica, es la más fácil, que le pedís que te alcance el mate, ponele, y capaz que agarra la cuchara. Claro. Claro. Esa es la que se me viene, digamos, ahora la más, en el propio cuerpo también, digamos, es ayudarla a bañarla, porque no es que no se quiere, o sea, ella se quiere bañar y se baña, pero se baña de una forma que no está consciente de todo su cuerpo, digamos. Como ser la cabeza, capaz que no se la lava, porque no le pertenece, digamos, como que... Eso ahora. Y estoy pensando en una acústica y no me viene ninguna. Y la acústica, capaz que... Bueno, cuando le nombras a alguien o cuando o sea, por más que esté ahí la persona, vos le decís el nombre y ella no sabe de quién estás hablando. No importa que esté la persona ahí presente, digamos. O no lo tiene la puede, asociación del nombre con esa persona. O no puede describir la palabra también. Cuando Sí, no tiene sustantivos tampoco, no usa sustantivos, no, es como que le quedaron todos los pronombres nomás, allá, aquel, aquella, por allá, pero no puede decirte ni siquiera puerta, ni siquiera, o sea, palabras que son los sustantivos en los que más lo veo, digamos. Claro. Profesora, le pregunto, buenas tardes. Quería saber, ya que el Alzheimer es una enfermedad que es degenerativa, que es progresiva, ¿estas agnosias se dan en ese o se va haciendo un cuadro lento y después se completan todos? Sí, por eso le decía a Victoria, ayúdame, porque ella va a tener... Claro, es neurodegenerativo, las funciones cognitivas se van deteriorando poco a poco, por eso hay todo, o los neuropsicólogos usamos todo lo que es un plan de rehabilitación neuropsicológica. Rehabilitación no es lo mismo que estimulación podemos hacer todo ahora, sería lo ideal. Ya la rehabilitación es con un conjunto de profesionales y se va, la rehabilitación lo que se usa es enlentecer toda esa degeneración, ¿sí? Se busca enlentecer, pero, a ver, no se puede evitar, pero sí generarle mayor calidad de vida al paciente y enlentecer el desgaste de las funciones cognitivas. No sé si fui clara. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, nosotros trabajamos con una persona que tiene Alzheimer
pero ya está en un estado muy avanzado porque no camina, hay que alimentarla, vestirla, no habla y duerme prácticamente todo el tiempo. Entonces lo que se le hace es el masaje, moverla, pero todo, digamos, lo hacemos los cuidadores y la estimulamos con música. La música, por ejemplo, sí, en ella tiene algún efecto porque se mueve, escucha, abre los ojos y hace algunos sonidos como que quiere hablar, La pero no música, piensa. ajá. La música en el Alzheimer es importantísimo porque lo único que se conserva durante los años de vida es la memoria emocional. Y la música tiene mucho de esto, del recuerdo, me lleva a mi pasado. Claro. Sí, es lo que estamos haciendo, es decir, dejando que tenga una calidad de vida, ¿no es cierto? Más o menos, ¿viste? Dentro de lo que se puede, porque es bastante avanzado, ¿viste? El campo. Claro. Sí, y está bueno por ahí, los teóricos se nos hacen más largos, pero me parece importante este intercambio, pues si no sería muy aburrido, me parece a mí, no sé. Y sí, está bueno esta cosa de poder ya irlo poniendo. Diario de una pasión, dice María acá, sí es cierto. También irlo poniendo en ejemplos más tocables. Feo, Carmen, ¿vos sos cuidadora, Carmen? Sí, yo ahora estoy haciendo cuidador domiciliario, pero estoy haciendo el curso de AT, el seminario ahora. Ajá, muy bien. Me interesa para poder nosotros brindar una calidad de vida a otras personas a través de justamente de este caso, porque es bastante triste, porque por ejemplo, cuando nosotros empezamos, estamos con otra compañera haciendo trabajo, no sabíamos que la señora, por ejemplo, tenía otros cuidadores que la dejaban sola, porque ella todavía se podía desplazar y hablaba, pero al no hablarle y al no dejarla que se desplace, esas formas, digamos, de poder hacer algo por ella se perdieron. Entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar con ella, ya el cuadro era bastante más difícil. Y llevamos más de un año trabajando y, por ejemplo, nos vemos, digamos, en un comienzo la estimulación nos servía, nos alentaba, veíamos algunos progresos, así, leves, pero progresos. Pero ahora ya no, o sea, vemos como que se arrolla mucho, ¿viste? Queda acostadita como que fuera la posición fetal. Sí, porque a eso se vuelve, ¿no, Victoria? Lo que pasa es que son patologías degenerativas y dependiendo del paciente, por más estímulo que vos le das, en muchos casos no hay mucho. Sí, lo que tiene es mejorar la calidad de vida durante la enfermedad, pero sabemos que es una enfermedad que no es que una enfermedad que se cura, justamente es un deterioro. Yo he visto cómo mi mamá fue gradualmente en 3 o 4 años, y esto que ella decía, lo que ella deja de hacer, se le olvida. O sea, se le tiene que seguir el patrón del día a día, porque lo que se deja de hacer se le va de la mente. Como si nunca hubiera estado ahí. Claro, la memoria a corto plazo es lo primero que se deteriora en el Alzheimer. Y vemos que se va deteriorando de forma continuada y progresiva. Y fundamentalmente el apoyo a los familiares. Vos apuntás ahí y cambia un montón el contexto. La vida del paciente y la vida del familiar que sufre muchísimo estrés. Hay que apoyarlo mucho desde ahí. Sí, gracias por el gancho, Victoria, porque generalmente te llevan porque te llevan el paciente. Yo quiero que vos veas mi mamá o mi papá. Claro. Y después de muchos años uno es como que no quiere hacer domicilio, yo hago domicilio. No quería hacer domicilio porque, viste, es como decir, bueno, yo ya estoy más cómoda, camino menos, qué sé yo. Pero el ir a la casa, siempre y cuando la familia lo permita, te da, cosa que, por ejemplo, los acompañantes terapéuticos lo tienen muy aceitado, nada que ver con nosotras, lo manejan así, genial. Entonces te da datos que vos no necesitas preguntarlo, por un lado. El solo hecho de ir
suponete, sentar a la familia en un living, y que puedan hablar esos 45 minutos de la diaria, cambia terriblemente. O sea, el objetivo terapéutico, como decir, bueno, sí, mejorar la calidad de vida, como dice Nazarena, pues son neurodegenerativas, empecemos por ahí, pero también posibilitarle una escucha, trabajar esta cosa. ¿Por qué? Porque si hay algo que es horrible lo que voy a decir, bueno, que tiene el Alzheimer, o una enfermedad de PIC, o una enfermedad de, una DFT, la demencia frontotemporal, que es más o menos igual que PIC, es que el sujeto no se va dando cuenta de lo que le pasa. Los que se van dando cuenta son los de alrededor. Entonces, por un lado, vos decís, uy, qué sé yo, porque para decirlo en otros términos, el Alzheimer lo que es que vos te vas deshumanizando, vas perdiendo esto de la intelectualidad. Entonces, ese es el efecto. Y es feo, pero es mejor que, por ejemplo, un Parkinson. Porque en Parkinson, el sujeto, o las mujeres, por ejemplo, se da por ahí más mujeres, pierden la movilidad, van perdiendo esta cuestión de que eso se ve una alteración típica del sistema motor, etcétera, etcétera. Pero su cabeza está de 10. Pero en este caso, profe, creo que la pasa mejor el que tiene Alzheimer, porque... Por supuesto, es lo que en realidad las capacitaciones y todo lo que sea en cuanto al paciente de Alzheimer se hace más que nada para que el cuidador lo pueda aguantar, porque es re difícil estar con un paciente. Ni hablar si trabajás en un geriátrico y tenés 10 con Alzheimer, te pudren la cabeza, perdón. Pero es así, es muy complicado atender un paciente con Alzheimer. No, pero está bueno, viste, lo que te dicen, porque, por ejemplo, la contención a los familiares es lo más importante, viste, porque nosotros hablamos, por ejemplo, con ella y le decimos, viste, cómo esto es progresivo y todo eso, y algunos de ellos no quieren, viste, ver esa realidad, viste. Es como que vos te negás a ver el deterioro que se manifiesta. Y vos lo estás viendo continuamente, porque nosotros la tenemos todos los días, y te das cuenta que el deterioro es progresivo y continuo, ¿viste? No mejora. Incluso para nosotras, ¿viste? Es mucho trabajo, porque físicamente te exige, ¿viste? Porque a ella hay que cargarla completamente. Es un peso muerto donde vos, ¿viste? Tenés que tu cuerpo es el que trabaja completamente, ¿viste? Así que no, es interesante, a mí por eso me gusta muchísimo esta materia, por eso, por los conceptos, por entender cómo funciona nuestro cerebro. Es increíble. Sano es una cosa a mí personalmente, como familiar, lo que me fue pasando es como que es un sentimiento como de extrañeza, porque como que va dejando, o sea, como madre más todavía, como que va dejando de tener todo eso de mamá o de su personalidad o es como que se va volviendo un poco una extraña, aunque como que va cambiando de personalidad, digamos, pero ya no es, digamos, la personalidad que yo tenía como madre, digamos. Como si ella no tiene esos cuidados maternos conmigo, o sea, al contrario, es como que ella pasó a ser la hija y yo la madre. Uy, un psicólogo por ahí, por favor. No, voy al psicólogo, profe. Digo como para que Carmen entienda también un poco que a los familiares nos pasa eso, supongo que también hay negación y eso, pero a mí el impacto más fuerte fue cuando fui viendo ese cambio, como que ya no era mi mamá, ya se comporta como una niña muchas veces, ella quiere ir a su casa, que es su casa de la niñez, digamos. Entonces no, pero voy a psicólogo, profe. No, pero más allá, sí, mejor, no, pero la idea es que se rían, por favor. Pero, y otra cosa que dijo Carmen, que en esta semana me resonó mucho, esto de cargar, porque hay que cargarla porque es peso muerto. Eso también, Carmen, hay que darle su lugar, porque uno se termina cargando literalmente con cosas que no le pertenecen. Entonces también poder devolverle al otro aquello que es del otro, porque no es tuyo.
¿Me seguís, Carmen? Sí, claro, no, sí le entiendo. Además, es re difícil porque vos estás muy cerca físicamente. Sí, Pero sí, vos tenés que volver al otro, lo que es del otro. claro, sí, obvio. Pero me parece, por eso digo, me parece lindo e interesante haber podido compartirlo con alguien que tiene otro conocimiento que yo no tengo y que ayudan a que uno también pueda pararse del otro lado y ver un poquito poner un poquito de distancia entre lo que nos pasa todos los días, a diario, con alguien que también conoce y sabe, ¿viste? Cómo es el tema con esta enfermedad, ¿viste? Que no es lo mismo que nosotros que estamos haciendo un trabajo que es de cuidado y es de tiempo y de dedicación, pero no está con un conocimiento como que tienen ustedes. Y sí, viste, eso es lo rico de los equipos terapéuticos, Carmen. Y eso es lo rico de que los equipos, más allá, que generalmente tiene que ver con lo que la necesidad de armar otros, que vos te puedas juntar con el psiquiatra, con el kinesiólogo, con la acompañante, con la psicóloga. Hasta en un equipo, por ejemplo, la metimos, qué feo que estoy hablando, a la que queremos que le dé pintura, ¿viste? A la profe de arte. Y la profe de arte accedió. Entonces, una paciente, tenemos 8 personas en danza. Bueno, pero es para poder llegar a una mejor calidad de vida. Sí, lo rico de lo interdisciplinar, digamos, en estos casos. Supongo que en todos. Una de las primeras intervenciones que se usa es la psicoeducación al familiar, que es cómo te sentís al recibir el diagnóstico, sacarle todas las dudas con conceptos simples sobre la enfermedad. Los tranquiliza un montón la información al familiar. Totalmente. Bueno, seguimos porque si no, ahí sí no llego nada a motor. Ay, profe, yo te quería preguntar algo para ver si entendí bien. Que con este ejemplo del Alzheimer, o sea, estas agnosias en el Alzheimer, o sea, ¿serían un conjunto de esas agnosias que se van complejizando? Claro, muy bien. Eso quería saber si lo entendí bien. Muy bien. Profe, o sea, dependiendo el área, sería el tipo de agnosia. Así sería. Exactamente. Muy bien. Ahí está. ¿Cómo estamos hoy? ¿Pero qué nivel? Bueno, muy bien. Seguimos. La que sigue es la otra alteración en esto del ascenso percepción y de la apercepción, que se denomina ilusión. La ilusión es un error en el proceso perceptivo de identificación, es decir, es una falla de identificación en la percepción. Determina una hipótesis de identidad errónea sobre el objeto percibido. Hipótesis de identidad errónea sobre el objeto percibido. O sea que yo no es que no lo percibo, lo que está erróneamente construido es aquello que yo tomo de ese objeto. Tipos de ilusiones. Está la ilusión por inatención, el sujeto no presta durante tiempo suficiente la necesaria atención e interpreta erróneamente al mundo real. Se confunde una voz con una campanada del reloj. O sea, la ilusión de la inatención sería, ay, yo contesté re bien todas mis preguntas en el multiple choice y me salió tal cosa. Esa sería una ilusión por inatención, ¿sí? Todos lo sufrimos. Después hay como grados de ilusión por inatención. Después tenemos la ilusión catatímica, que origina la ilusión, la fuerte tensión afectiva o un especial estado de ánimo. Las ilusiones catatímicas se dan básicamente en los trastornos del estado de ánimo, cuando las personas tienen una depresión bastante profunda, que prefieren estar acostadas o estar en una situación como de quietud. Las ilusiones pareidólicas, partiendo de impresiones sensoriales imperfectas, nuestra fantasía les presta elementos conducentes a imágenes ilusorias de perfecta nitidez. Ejemplo, uno se pasa mucho tiempo mirando en las nubes y después creemos que son montañas nevadas. ¿Quién no hizo ese ejercicio o no? Y así llegamos a la alucinación, que esto es por ahí más rico.
esto a nosotros los psicólogos y los psiquiatras nos gusta más. La alucinación se define clásicamente como percepción sin objeto. Y ahí Freud y mi amigo que nunca me sale el nombre, ¿cómo? ¿Lacan o nada que ver? Lacan, muy bien, yo tengo una cuestión no resuelta con Lacan. Esto de la percepción sin objeto, chao. Es una percepción sin objeto que estimula nuestros sentidos. Sin embargo, consideramos que para que haya percepción debe existir un objeto real. En la alucinación, lo extraño es que se percibe adecuadamente, pero cuando se compone los perceptos, se agrega algo que no está presente en la realidad. O sea que vayan anotando, en la alucinación, la sensación más la representación que forma el percepto tiene un error. Y el error está en la composición del percepto. ¿Me siguen? ¿Lo puede repetir, profe? La sensación es real. La representación en la mente también no tiene errores. El error está en lo que el sujeto le pone al percepto cuando lo está construyendo. ¿Me siguen? Por eso dice que se agrega algo que no está presente en la realidad. Los objetos están bien identificados, es decir, la percepción no está distorsionada. A lo percibido se le agrega una representación. Esta representación es vivenciada como integrada a lo percibido, por lo que el alucinado no puede discriminar lo percibido de lo representado y lo vivencia como un percepto más. Lo integra erróneamente. Por eso la alucinación es una distorsión de la apercepción. Que es la que integra lo percibido y permite una captación global. A ver, ¿verdadero o falso? La alucinación es una distorsión de la apercepción, de la representación o de la sensación. De la apercepción. ¿Por qué? Porque es la que integra lo percibido y lo que dice ahí. Claro, pero ¿por qué? Porque se acuerdan que yo Porque es donde se puede construir el precepto. Y porque el error generalmente está en el contexto, en el aquí y el ahora que vos le agregás. Ahí generalmente está el error, porque fíjense que arriba dice que se agrega algo que no está presente en la realidad. Por eso es una alteración de la apercepción. Entonces, la alucinación es una distorsión aperceptiva en la que no se discrimina entre lo percibido y lo representado, integrándolos como perceptos. ¿Sí? O sea, por más que vos, de alguna forma, estés segura que eso pertenece al mundo de lo no real, hay algo que te dice que no, que es real. La alucinación tiene cualidades. Por ejemplo, la intensidad oscila entre ser una alucinación muy vívida a ser algo que, bueno, una sensación de que alguien te acarició. La localización tiene idéntica localización que los perceptos ordinarios. Se vivencian como provenientes del exterior. La impresión de realidad constituye la cualidad principal de las alucinaciones verdaderas. El convencimiento del sujeto que esa realidad es esa realidad. Está convencido de la realidad de la imagen alucinatoria. Algunos tipos de alucinaciones. Ellas son auditivas, visuales, extracampinas. Por ejemplo, las auditivas dice, el paciente cree oír voces de personas casi siempre invisibles y en otros casos son impersonales, como si provinieran de una pared de electrodomésticos, satélites, extraterrestres, etc. Bueno, a ver, ¿quién no pasó por un momento de esto en una situación de, qué sé yo? ¿Quién no pasó por un momento de esto en una situación, digo yo, de mucho ruido, mucha cosa, no estábamos alucinando, era mucha situación toda junta, ¿o no? Eso es muy magnético de la psicosis, digamos. Por ejemplo, por un duelo. Cuando la persona está alucinando, y a veces si tiene la suerte, defínalo así, de estar alucinando enfrente de ustedes,
van a ver que la cara del convencimiento de que está oyendo lo que está oyendo es fantástica. O sea, lo peor que nosotros podemos hacer, y si después llega a ser un delirio estructurado, es contrarrestar lo que nos está diciendo. Por ejemplo, en donde lo que más se ve es en los delirios místicos. Entonces oyen voces que le mandan mensajes divinos en la cual esta persona vino a traer un mensaje de sanación. Bueno, entonces, más allá de que vos sepas por la ficha que fuiste haciendo, el screening anterior, que te está diciendo cosas erróneas, tips, hay que seguir el juego. Ajá, muy bien, bárbaro. ¿Y con qué santo tiene que ver? Bien, ¿y con qué cosa tiene que ver? Sí, qué lindo, bien, bueno, cuídate mucho, porque esto, que si el otro te escucha, los familiares te miran y te dicen, la psicóloga está más loca que el paciente, pero una de las técnicas que vos le sigas la alucinación auditiva. Profe, mi abuelo, por ejemplo, tenía deterioro, o sea, ya era mucho, y tenía también estas cosas como que veía cosas que no eran, o escuchaba cosas, o por ejemplo en la tele, él pensaba ver gente que era conocida, digamos, y cosas así. O sea, como que se redistingue así. O sea que tenía alucinación visual. Se observan más frecuentemente en los intoxicados. Y eso que usted dice es verdad, porque si uno no le seguía la corriente, por así decir, como que él se enojaba o cosas así, o decía, ustedes me están tratando de loco, y entonces como que por ahí seguirle la corriente era como mejor que estar en contra. Totalmente. Aparte, si hay algo que no dice acá, y creo que en el texto tampoco, ustedes siempre tienen que tener en cuenta que la alucinación y el delirio siempre está prendido de algo de la realidad. Uno no delira. Además hasta ellos mismos se sienten mal si no le seguís la corriente. Totalmente, es horrible. Si uno, imagínate, entre comillas sano, te sentís mal, que no te sigue la corriente. Sí, imagínate esa gente que verdaderamente, tipo, ya está así. Claro. Bien. Entonces, sí. La diferencia de alucinación e ilusión es, digamos, el objeto solamente. ¿Y qué más? El objeto y qué más. Lo que se agrega. Claro, la apercepción. El error que se... El error de la apercepción o la construcción. Eso es. ¿Sí? Bueno, seguimos con alucinaciones visuales. Se observan más frecuentemente en los intoxicados, epilépticos, afiebrados y psicóticos. Acá estamos con, por ejemplo, qué sé yo, lo ven a Batman detrás tuyo. Vos tenés que decirle que sí, que es Batman. Alucinación extracampina. El paciente percibe fuera de su campo perceptivo. Alucinación gustativa y olfatoria. Se alucinan olores o sabores desagradables. Alucinaciones táctiles son activas cuando el sujeto cree tocar una cosa que no existe y pasivas cuando percibe la sensación de que lo toca una persona u objeto. Se observan en el delirium tremens, en el delirio ectoparasitario y en las esquizofrenias. ¿Ustedes saben qué es el delirium tremens? No. Magali, no. ¿Qué es el delirium tremens? ¿No? Profesora, ¿se da por la bebida, más que nada? Sí, digamos, la persona que es alcohólica, con el tiempo tiene así que el delirio, que sí ve cosas, alucina, eso sí, sabía. En el alcoholismo hay progresividades, como en toda enfermedad, y uno de tener, va por una de las partes, por ejemplo, se llama el síndrome de Korsakoff, en la determinada altura del alcoholismo. Y una de las patologías que se ve es esto de tener este tipo de alucinación. Y en el delirium tremens, cuando está en plena intoxicación, muchas de las cosas que se ven son las microzoopsias.
¿Qué es microsaucia? El sujeto cree que le suben todas arañitas o que le suben hormigas. Entonces vos ves que se pega. Sí, teníamos una paciente, la otra día internamos una paciente que aparentemente uno de los diagnósticos era un S y el otro, bueno, cirrosis, entre otros. Pero casualmente no decía nada sobre eso, solamente que había ingresado como una depresión del sensorio y uno de los diagnósticos era el delirium. Pero la verdad que no decía nada sobre esos síntomas. Mira, bueno, sería bueno que los amplíen, estaría bueno. Pero no porque se necesite saber todo de la paciente, sino porque te da mayor, me parece a mí, Magalí, te da mayor campo de acción. Cuanto más información tengas, digo. Bien, seguimos con las alucinaciones anestésicas. Tienen como base los órganos corporales. Lo alucinado se agrega a la información del estado de nuestros órganos y funciones. Sensibilidad propioceptiva. Es aquel que dice, por ejemplo, y está unido a otro concepto, que el concepto del miembro fantasma. Aquella persona que te dice que le duele la rodilla y resulta que lo que le pasa básicamente es esto del miembro fantasma. Un amputado. Un amputado, exactamente. ¿Sí? O que también tiene que ver con uno expresa lo que le está pasando, qué sé yo, una persona con tiene un terrible presentimiento de que tiene cáncer de intestino, por ejemplo, y más allá de que esté en un principio de esto, el dolor que refiere a ese lugar no va a ser el equivalente del que tiene que tener en el estadio de la enfermedad. Pero bueno, también se puede leer como forma en la cual uno expresa lo que siente, no tanto como una alucinación. Pero es un neurótico ese, y ahí estamos al límite, Magali. No sé, Victoria, ahí estamos al límite. Porque, viste, qué sé yo, sería medio una expresión medio extrema, pero a veces... Yo no uso ya los conceptos de psicosis, neurosis, no, estoy media lejos de eso. Sí. Bueno, y así, si quieren, llegamos a sistema motor. ¿Les parece? Bueno, adelantamos. Bueno, y aquí les presento sistema motor. Uy, ¿qué pasó? Sistema motor. Este sistema motor se divide en 4 subsistemas responsables del movimiento. El primero es el circuito local que posee neuronas motoras inferiores y las neuronas motoras superiores. El tercero es el cerebelo y el cuarto son los ganglios basales. Concepto que ya hemos visto, ¿o no? Sí. Bien. Para continuar con esto definimos lo que serían neuronas motoras inferiores y luego neuronas motoras superiores. ¿Sí? Estas neuronas motoras inferiores, existen 2 tipos de ellas. Las motoneuronas gamma, que son fibras musculares intrafusales, y las neuronas motoras alfa, que son fibras musculares extrafusales. El concepto de intrafusal y extrafusal acá no lo vamos a detallar, pero si quieren me escriben y le paso algún textito que generalmente tiene que ver con el desarrollo de la trama muscular
y de cómo estas neuronas se van entramando dentro de las fibras musculares. No nos olvidemos que estamos hablando de inervación de la musculatura esquelética, quien nos permite el movimiento. ¿Sí? ¿Sigo? Profe, una pregunta, eso no está en el libro, ¿no? Hay cosas que están, otras que no están. Ah, buenísimo. Váyanse fijando y me avisan. Profe, como no está en el libro, ¿puedo volver un segundo a la primera diapositiva si les hacemos una foto para revisarlo después? Listo. Ahí. Desde la primera, si puede ser un segundito. Ahí. ¿Sigo ahora? Sí, gracias. Estos cuerpos celulares, ¿de quién? Vuelvo. De los tipos de neuronas motoras inferiores están en el asta ventral de la médula espinal y en los núcleos motores de los nervios craneales del tronco del encéfalo. ¿Sí? ¿Ya vamos uniendo otros conceptos? Estas forman dos vías, las vías córtico-espinales y las vías córtico-vulvares, que descienden desde la corteza motora primaria hasta la cápsula interna del encéfalo anterior para entrar en el pedúnculo cerebeloso del mesencéfalo. Luego se unen en la superficie ventral del bulbo raquídeo, donde forman las pirámides vulvares. Y puede ser mucha información toda junta, pero este sería un mega resumen de nuestro sistema motor. Este sistema motor, cosa que no dije antes, en realidad es por donde nosotros ejecutamos la respuesta que nuestra corteza, con el aval del tálamo, ¿sí?, termina ejecutando. ¿Se acuerdan que empezamos con un tipo de neurona? Este tipo de neurona se agrupaba y desde la corteza que empezaba bajando, formaba dos sistemas. Estos sistemas se denominan piramidal y extrapiramidal. ¿Sí? ¿Cuál es el secreto de entender el piramidal? Porque el piramidal, como dice acá, tiene dos vías, las córtico-vulvares, que descienden desde la corteza motora primaria hasta la cápsula interna del encéfalo anterior, y que se unen en la superficie ventral del bulbo raquídeo, donde forman las pirámides. Volviendo a esto, fíjense cómo empieza: córtico continuo, córtico vulvar, córtico espinal. O sea que el sistema piramidal, que está formado por las neuronas piramidales del bulbo, siempre comienza en la corteza y termina, por ejemplo, si es córtico continuo, en el puente. Si es córtico vulvar, y si es córtico espinal, en la espina dorsal. Córtico vulvar es una ubicación entre la protuberancia y el bulbo raquídeo, por eso es córtico vulvar. ¿Sí? Después continuamos con las neuronas motoras superiores del tronco del encéfalo. Estas neuronas motores superiores del tronco del encéfalo necesitan estar conformadas por dos estructuras, que son los núcleos vestibulares y la formación reticular. ¿Para qué yo necesito neuronas superiores en el tronco del encéfalo? Para que estas dos estructuras me den información acerca de qué. Desde los núcleos vestibulares, de la posición y aceleración rotacional de la cabeza, y desde la formación reticular. ¿Qué era la formación reticular? Desde el mesencéfalo rostal hasta el bulbo raquídeo caudal. Esta formación reticular interviene en la coordinación temporal y espacial de los movimientos. ¿Por qué menciono estas dos estructuras? Siempre descendiendo
más allá de que sean superiores, siempre se va descendiendo, o sea, desde la corteza para abajo. ¿Por qué? Porque es la respuesta motora. Acá entra en ese descenso los núcleos vestibulares. ¿Por qué? Porque va a dar respuesta acerca de la activación del nervio del paracraneal vestibular a cómo tenemos que tener nuestra cabeza. Y la formación reticular, sí, que está al lado del SARA, Sistema Activador Reticular Ascendente, sí, va a dar información acerca de la coordinación temporal y espacial de los movimientos. ¿Sí? ¿Están hasta ahí? Estas estructuras se activan frente a alteraciones ambientales de la estabilidad y posición corporal. ¿Sigo? Sí, profe. Luego, en el extremo caudal del bulbo raquídeo, decusan e ingresan en la médula espinal. Por eso, acá se agrega otra subdivisión que es córtico espinal lateral y la vía directa, que es el tracto córtico espinal ventral. Y así llegamos a la médula espinal. Esta médula espinal... Eso es muy importante, sí, todo el recorrido. Pregunto porque yo ya lo vi este tema y la verdad es re denso y quiero saber si lo puedo estudiar otro día. Sí, Magalí, yo por ahí en esto le pongo, o sea, lo doy como muy lento, pero en realidad es mucho nombre, ¿o no? Básicamente... Sí, es mucha memoria. No se asusten, no me las asusté, Magalí, a los chicos y las chicas, porque van a huir. La idea es entender que esto es de la corteza hacia abajo. Entonces, como es de la corteza hacia abajo, porque es diferente, porque es la respuesta, vamos de ahí y ahora tenemos que transitar la médula espinal. Pero son términos que ustedes ya han visto, ¿sí? Sí, estudiarlo de otro lado, no hay problema. La médula espinal se extiende desde el bulbo raquídeo Estos agrupamientos de neuronas transmiten información de todo el cuerpo hacia desde el bulbo raquídeo en el sistema motor, quiere decir que va desde emitiendo la respuesta motora. Un repaso de la médula espinal, simplemente para que ustedes se acuerden que está la médula espinal en la parte cervical, la parte torácica, la médula espinal lumbar y la médula espinal sacra. Sí, y acá, en una sola plantilla, quiero unir tres cosas. La primera, acuérdense que en aquel esquema primario nosotros hablamos de que existía el sistema piramidal y el sistema extrapiramidal. Y que en el piramidal teníamos el córtico espinal y el córtico vulvar. Bueno, en esta foto tenemos una disposición de los fascículos descendentes de la médula espinal. Sí, fascículo, concepto que ya lo habíamos dado cuando vimos sistema somatosensitivo. Entonces, desciende la información motora, como por ejemplo, por este tracto córtico-espinal. Y sería una foto de ese tracto rubroespinal. ¿Sí? Y acá estaría posicionado lo que anteriormente definimos como tracto retículo espinal vulvar. ¿Sí? Y acá empiezan los sistemas extrapiramidales, el tracto retículo espinal continuo, que se mide la posición del tronco y movimientos antigravitatorios de las extremidades.
Y acá están dos de los mencionados anteriormente, el tracto tectoespinal y el tracto vestíbuloespinal, que emiten información y respuesta de la posición de la cabeza, el cuello y las extremidades. ¿Sí? Es un repaso del tronco encefálico simplemente para mostrarles esas estructuras que anteriormente habíamos mencionado. Por ejemplo, los núcleos vestibulares y, por ejemplo, el bulbo y la formación reticular, que era una gran estación de relevo, si lo pensamos en términos sensitivos, de la respuesta motora. ¿Sí? Luego, en el extremo caudal del bulbo raquídeo, ingresan a la médula espinal. Por eso, esta ya la vi, disculpen que no la borré, perdón. Y así llegamos a la gran estación de relevo en el sistema motor, que es el tálamo. Y en esta estación de relevo está el núcleo ventrolateral del tálamo. Esta núcleo ventrolateral del tálamo está formada por células piramidales de la capa cortical, también llamada células de Betz. Se ubican en la circunvolución precentral del lóbulo frontal y median en la planificación y la iniciación de las secuencias temporales complejas de los movimientos voluntarios. ¿Sí? O sea que, para volvernos a situar y no estén tan perdidas, primero arrancamos por la corteza motora. Luego continuamos con la formación de los sistemas piramidales y extrapiramidales. De los sistemas piramidales siempre son córticos, porque se inician en la corteza. Y en esa bajante, más allá de que yo le mostré cómo descienden por la médula espinal, la estación de relevo que, como les decía yo, le da el ok para la ejecución de la respuesta motora es el tálamo. Este tálamo, la parte del tálamo por la cual pasa, es el núcleo ventrolateral, ¿sí? Y interviene en la planificación y la iniciación de las secuencias temporales complejas. ¿Sigo? No me retan. Mucha info, profe. Mucha info. Bueno, avísenme. Este es un repaso de lo que sería nuestro cerebro y de que ahora estamos hablando de la corteza motora y de cómo va bajando esta información. Bien, otra de las estructuras que tenemos que tener en cuenta a la hora de la respuesta motora es el cerebelo. ¿Sí? Vuelvo a la primera plantilla, ¿quieren? ¿Quiénes intervenían en la respuesta motora? ¿Les parece? ¿Sí? Sí, profe. Muy bien. Vamos a esta, que es la 16. Ahí dice sistema motor, ¿no es cierto? Sí. Y vieron que dice, circuito local que posee neuronas motoras inferiores, la 2, que serían las neuronas motoras superiores, el 3, el cerebelo, y el 4, los ganglios basales. ¿Sí? Circuito local de que poseen neuronas motoras inferiores, lo que estábamos describiendo anteriormente y que tenía que ver con la localización de las piramidales y las extrapiramidales. ¿Sí? Después pasamos a la definición de las superiores. Y ahora volvemos al cerebelo. ¿Ahí quedó mejor o continuamos perdidas? Más o menos, falta como asimilar un poco, integrar. Bueno, y ahí llegamos al cerebelo. Ahora sí,
Yo creo que cuesta un poco porque al no estar en el libro no podemos leer por ahí cómo se va uniendo. Bien, pero tarea, léalo en el libro, porque está sistema motor en el libro. Lo que pasa es que yo lo organicé diferente, nada más, pero es exactamente lo que estoy diciendo, ¿está bien? Bueno. Por ejemplo, les doy un ejemplo para que no se sientan tan perdidas, porque me lo puse a leer, lo leí. Mientras tanto, dejo todas las planchitas, así lo van leyendo. Por ejemplo, esto de la división entre las neuronas motoras superiores y las inferiores está en la página 128. ¿Sí? Y los tractos que componen el sistema extrapiramidal está en la misma página. Solo lo que puedo hacer, Rosa, es pasar unas fotos donde están bien, digamos, identificados. Tengo unos dibujos bastante buenos que puedo pasar por el grupo de WhatsApp como para ayudar un poco, si les sirve. Sí, ¿vos querés sacar las fotos? ¿Eso me decías? Sí, les paso, tengo unos apuntes ahí, están bastante bien. Bueno, bárbaro. Y otro tips que le iba a decir, que el sistema piramidal, que está 2 páginas anterior de lo que estábamos diciendo nosotros, la descripción de los tractos no tienen subtítulo. Entonces, al no tener subtítulo, ustedes se pueden, me parece a mí, ustedes se pueden perder y va a decir, ¿dónde está esto? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Preste la atención a esos tips. Bueno, seguimos con la función del cerebelo. La función del cerebelo interpreta estímulos visuales, auditivos desde los músculos, coordina movimientos voluntarios musculares, interviene en el tono muscular, mantiene el equilibrio y la estática. Repasamos cómo estaba conformado este cerebelo, por lóbulo anterior, posterior y lóbulo floculonodular, me salió. Bien, y llegamos a una, esta sí sacarle foto, se las dejo. ¿Por qué? Porque en una sola plantilla tenemos muchísima información. ¿Sí? Las funciones motoras del cerebelo. El control de todas las actividades musculares. La función motora del cerebelo es el encargado del control de todas las actividades musculares rápidas y complejas. Determina la secuencia temporal de la contracción muscular de los diferentes músculos durante movimientos complejos y la rápida progresión de un movimiento con el siguiente. El cerebelo actúa en asociación con las actividades motoras de la corteza motora y ganglios basales. Decide cómo ejecutar mejor el movimiento deseado. Todo eso en 4 oraciones. ¿Por qué yo le doy tanta importancia al cerebelo? Porque por ahí, vuelvo a decir, es como una estructura olvidada, pero es aquella que, por ejemplo, me permite a mí cómo yo voy a tomar o no los anteojos. Cuando uno está parado, más allá de lo simple que significa cruzar una calle, y con la autorización del tálamo, el que decide cuándo vamos a cruzar y cuál es la pierna que tenemos que mover y cómo coordinamos el oído con la vista, con el paso que vamos a dar y todo lo demás es el cerebelo. Y regula el tono muscular. Y acá algunas cositas que son las lesiones, pero como para ponerlo de regalo, digamos. Cuando empezamos con algunas alteraciones en el cerebelo, una de las lesiones puede ser la alteración del equilibrio. Otra de las funciones del cerebelo es el control de los movimientos rápidos y balísticos. ¿Qué son los movimientos rápidos y balísticos? Cuando yo tengo que resolver algo. Por ejemplo, cerrar una canilla. Por ejemplo, agarrar un aliome. Por ejemplo, ir a tomar algo con precisión. ¿Sí? Eso lo resuelve el cerebelo. La lesión
depende del lóbulo del cerebelo, produciría dismetría, que es la falta de medida de la amplitud del movimiento, y discronocinesia, que es el retraso en el inicio del movimiento. Eso se ve mucho en, ayúdame, Victoria, en Parkinson. La discronocinesia. El sujeto está mucho tiempo hasta que inicia el paso. Control de movimientos, otra de las funciones del cerebelo es el control de los movimientos lentos o servoasistidos. Y hay diferentes pruebas que se usan en la clínica, por ejemplo, son todas pruebas de funciones ejecutivas. Vos le das un paso al paciente, a ver, de coordinación motora, ¿no? Por ejemplo, está la mesa, a ver, no sé si la pueden ver, ¿no? Le hago esto. A ver si lo aprenden. 6 veces consecutivas. El paciente tiene que hacerlo, por ejemplo. Entonces yo ahí ya estoy observando cómo él controla y cómo aprende el movimiento. Son diferentes pruebas que les damos al paciente para observar a través de la conducta cómo están estas áreas del cerebro. Tienen que hacerlo. Tienen que hacerlo. ¿Cómo? ¿Es el segundo o el tercero? No, el tercero. A ver. No entiendo. El ejemplo, digo, ¿es el segundo o el tercero? Ah, control de movimientos rápidos. Ya. Bien. Es ahí en donde se evalúa, permitime, Victoria, si tiene discronocinesia o no. O si tiene dismetría o no, ¿no es cierto? Claro. Exactamente. Bien, y estábamos con el control de movimientos lentos o servoasistidos. En otro año, esto de servoasistido los desestructuró cognitivamente. Y servoasistido lo único que significa es que yo necesito ir despacito para hacer algo. ¿Sí? ¿Qué sería un movimiento servoasistido? Es cuando yo, por ejemplo, estoy, no se rían de mi ejemplo, pero estoy enhebrando una aguja. Eso es servoasistido. Yo voy midiendo cómo subo uno, cómo subo el otro. Y los perdió el servoasistido. O sea, no sé por qué. La lesión en este lugar produce temblor de movimientos voluntarios, pérdida de precisión, inestabilidad postural. ¿Algún ejemplo de esto, Victoria? La pérdida de precisión y todo creo que tiene que ver con todos los movimientos de motricidad fina. El agarrado de la pinza. Claro. A ver si lo pueden hacer. Profe. Estos ejercicios se dan en teoría, no sé si en qué parte de China, para ver qué destreza tenían las personas que ingresaban, por ejemplo, a la especialidad de cirugía. Y no sé cómo se llama esa medición. Son todas pruebas neuropsicológicas. Son últimas pruebas neuropsicológicas que, bueno, son sacados por los neurocientíficos. Hoy cuando Iliana estaba hablando de agnosognosia, por ejemplo, había la visual específicamente, hay una prueba. A ver si se puede ver. Son diferentes pruebas. ¿Lo ven? ¿Quieren que, digamos, se lo puede ver o la ponemos a Victoria en pantalla gigante? O por ejemplo, hay si el paciente puede reconocer qué letra es esta, la M, después esta, ¿cuál? Chicas. ¿La K? La K. La K. Muy bien. La A y la T. Menos mal. Muy bien. ¿Y la otra? La A. La A. Vamos, bien, ahí está, buen puntaje. O por ejemplo, se le da una estrella y si vos ves que le falta la otra parte del dibujo, la otra parte de la estrella, que no la dibujó, es muy notorio ese ejemplo en los pacientes. Ahí hay algo de lo visual. Exacto. Vieron que están buenas ahora las clases, le pusimos onda. Están buenas. Bueno, y seguimos. Yo le quería preguntar algo. Esperame un ratito, Magalí, que digo lo último y ya la última función del cerebelo y te doy... Igual soy lista. ¿Eh?
Igual soy Brisa, no Magalí. Ay, perdón. No te estoy viendo, discúlpame. Y la última sería la intervención del cerebelo en el aprendizaje motor. Fíjense, plasticidad neuronal. La lesión en el cerebelo produce descenso de la capacidad de modificar un determinado movimiento ante una nueva situación. Y ahí tenemos para hablar 3 días, más o menos, con esta última plantilla. Pero bueno, ¿quién quería hablar, perdón, Brisa? Sí, yo quería preguntar si un ejemplo de movimiento servo-asistido podía ser cuando, por ejemplo, estamos llevando, ponerle un balde con mucha agua para que no se nos rebalse. Exactamente, muy bien. ¿Por qué? Porque tenemos que ir despacito para que no se nos vuelque. Y porque el servo asistido básicamente tiene que ver con esto, cuando vos vas llevando despacito el codo y el brazo para que eso que vos, o sea, vos lo llevas al brazo tensionado todo el tiempo, para que el agua no se te caiga. Claro. Muy bien, ahí estamos, ¿eh? Muy bien. Genial. Bueno, vuelvo a la plantilla y seguimos con la otra, que sería la descripción de la otra estructura interviniente, la respuesta, como la respuesta motora, que son los ganglios basales, los famosos ganglios de la base, compuesto por, repasando nada más, el cuerpo estriado, el núcleo caudado, el putamen, la porción compacta de la sustancia negra, el globus pálido y la porción reticular de la sustancia negra. ¿Sí? Para redondear y para darle por ahí una vueltita de tuerca a las funciones motoras. ¿Cuáles serían las principales? La supresión de movimientos no deseados y realizarlos apropiados de acuerdo a la dirección, amplitud y velocidad del movimiento. Tiene una función en asociación con la corteza cerebral, controlando patrones complejos de actividad motora. Estos controlan el movimiento una vez iniciado, participando junto con el cerebelo, equilibrando las intenciones de la corteza motora en el movimiento en sí mismo. Y otra cosa que hace los ganglios basales es la inhibición del tono muscular. Unas 3 fotitos de los ganglios basales. Fíjense este corte, está bien en el medio. Esto visto desde arriba como que se entiende mejor, me parece. Y llegamos, sin que me pasé 2 minutos nada más, a un esquema de la organización funcional del sistema motor. Fíjense que tenemos corteza premotora, corteza motora, premotora y áreas corticales. Después nos llevan hacia la corteza motora. Pero estas 3 ya se estuvieron comunicando con el cerebelo y con los ganglios basales. Luego desciende la información por el tronco encefálico, que ahí estaba el sistema reticular, ¿se acuerdan? Y las pirámides vulvares. Y de ahí llegamos a la médula espinal. ¿Sí? ¿Sobrevivieron al intento? Sí, profe. Bien, a ese esquema le falta algo, me hago cargo. ¿Qué le falta? Y nos quedaríamos con eso para la semana que viene, arrancar ahí. ¿Qué le falta a ese esquema? Que está mal, lo reconozco. ¿Puede ser los sistemas piramidales? ¿Y dónde estarían los sistemas piramidales? Después de corteza motora. Claro. Y le falta algo a ese sistema. ¿Estación de relevo? Una estación de relevo. ¿Cuál? El tálamo, le está faltando el tálamo. El tálamo, muy bien, le falta el tálamo. ¿Cómo me comí el tálamo? Muy mal. No presenté el tálamo. Chicas, las molesto, ¿eh? No, le digo que las felicito, la verdad que solo mirá esa de sí, ¿qué les pasa? Bueno,
Bueno, sí, y para la semana que viene prometo corregir el cierre, ¿sí? Y deberíamos presentar lo que sería el procesamiento motor. Nos falta eso, procesamiento motor, que eso sí lo tienen en el texto, junto con la alteración de este procesamiento motor y la respuesta motora, que serían las apraxias. Y yendo al Alzheimer, ya tenemos, nos faltarían 2A nada más, porque el Alzheimer es la enfermedad de las 4A. Afasia, agnosia, apraxia y amnesia. Entonces ya dimos agnosia y daríamos apraxia. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. muy bien, son y 35, han sobrevivido al intento. La verdad, Con estos conceptos vamos a entrenar la memoria. parece muy bien, Victoria. Sí. Ganglio basal, estructura, motoneurona. Y eso que no le hablé de la motoneurona alfa y la motoneurona gamma, porque cuando la tenía ahí, yo dije, no, a mí me gusta esto. Yo dije, no, recortemos, o no, Victoria, porque ahí sí va a ser mucho. Y yo tengo que repasar todo esto. Sí. Mucho. Es mucho, pero bien. Bueno, los demás comentarios, los escucho. No sé, estuvo bastante interesante la clase. Es la única vez que no me quise poner a llorar porque no entendía la mitad de las cosas. ¡Vamos! Mirá, ¿qué tal? Eso me gustó. Y con lo que me dijo Magalí, que no te escuché, Magalí, pero se escuchó medio entremezclado, igual gracias. No sé qué, profe. Lo último, cuando estaba con el esquema. No me acuerdo, pero lo que le iba a decir es que no se olvide, o no sé si subió alguna parte del apunte, que no sé cuál era, que iba a subir unas cosas que no sé si las va a subir o dónde las va a subir, porque... Sí, no las he subido, no, es la de circuitos funcionales neurobiológicos. Eso sí. Sí, recuerdo. Vengo retrasada con las tareas, perdón, pero sí, voy a seguir. Liliana, me permito hacer un comentario. A los chicos y a las chicas hay un libro que se los recomiendo, por ejemplo, da muchos experimentos donde vos probás todas tus funciones neuroanatómicas. Hay muchos experimentos. La clase anterior diste algunos experimentos con algunas imágenes y este libro se los recomiendo, de la neuropsicóloga María Roca. Se llama, ¿lo ven? Descubriendo el cerebro. Buenísimo. Por ahí están libres, para el fin de semana, ¿qué les parece? Fácil de entender. Hay un montón de experimentos y muy fácil para entender el cerebro. ¿Cómo se llama el libro que se me cortó? Descubriendo el cerebro, neurociencia para chicos y grandes, de Facundo Manes y María Roca. Gracias. De nada. Bueno, la semana que viene nos estaremos viendo con esto del procesamiento motor, el sistema de producción y las apraxias, y si podemos, y a esta velocidad que a mí me gusta, no sé ustedes, espero no alterarla psicológicamente, arrancamos con el otro tema, que si mal no recuerdo, a ver, porque tengo el programa a mano, sería... Unidad número funciones cerebrales superiores. ¿Sí? Arrancaríamos ahí. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra cosa para decir? ¿Qué se van a comer esta noche? No, profesor, antes de irme le quería decir que yo le empecé a estudiarlo, era de la Carcet, no sé si lo conocen. Sí. Que está bastante ordenado, me parece, de todo lo que es los tracks.
Bueno, bárbaro. Por ahí, Magali, si tenés algunas fotos y me las querés pasar, las puedo ver. Capaz que en una vez esté mucho mejor de lo que yo presento y le es más accesible a los chicos. Sí. Ese autor, yo, primero porque se debe respetar lo que la pedagogía universitaria autorizó, que son estos cuadernillos. Y segundo, ese autor es muy bueno, pero es muy médico, ¿viste? Entonces como que hay que retrasar un poquitito de concepto. Pero eso no quiere decir que no esté bien, está buenísimo ese. Está muy, muy bueno. Bien. Bien, ¿algo más? No. ¿No? ¿Vieron que sobrevivieron al intento? Nadie falleció, nadie le dio una ACV, estamos todos bien. Virginia, ¿comprendió o está media mucho dato todos juntos? No, yo me perdí cuando no encontré en el libro. Como le pasó hoy a Brisa, que dijo, como que me cuesta cachar tantos conceptos a la vez. Y en el libro usted va hablando, entonces como que me va quedando más claro. Sí, pero yo después también. el resto sí. Aparte lo podemos relacionar mucho más con las patologías que tanto se ven en la actualidad, porque por ahí el primer cuatrimestre era como mucho concepto, bastante largo, y ahora es más bien práctico. Así que está bueno. Buenísimo, sí, esa es la idea, sí. Nosotros, Victoria y las otras profes, deberíamos vender el producto de que lo mejor viene después, ¿viste? Entonces, para que no tengan paciencia. Claro. Pero cómo uno se engancha cuando habla de las patologías, los trastornos, y decir, bueno, por esto aprendo tanto de neuronas y tal, amo esos conceptos tan terribles. Totalmente, totalmente. El otro día me preguntaron en cuánto, si yo resumiría en 3 cosas la cátedra, la cantidad de cosas para dar, y yo quedé 3. Entonces yo diría, bueno, A, la definición de neurona, que es una neurona, es como que eso lo tenés que saber. B, circuito funcional neurobiológico, si entendés esto de que va, viene, te va a entender. Y C, elegiría una función cerebral superior como, por ejemplo, memoria, porque es como claro, es primero la que define un montón de cosas, ¿ya?, posibles, y es la que uno en el diagnóstico le pone un montón de cosas, es decir, si no tiene esto es tal cosa, si no tiene esto es tal otra. Claro. Sí, sí. No, pero la diferencia entre cuando es psicológico y neurobiológico es la observación clínica que tenés que tener, es impresionante. Sí, hasta luego Magalí, hasta luego Ludmila, sí. Aparte, hay algo que está bueno y que uno no se debería permitir, esta cosa de no dar, no aburrirse. No, este protocolo que ella les mostró es el ACE, ¿no? No, este es el AC3. Sí, el AC3. Y hay uno que salió que es el IFS de INECO, donde mide toda la parte ejecutiva, el control inhibitorio motor. Ese es genial. Bien, bueno, entonces el ACE entonces llega un punto en que por ahí te pasa esa cosa de la vida que tenés que tomar en el mes, tomaste, qué sé yo, 7. Entonces llega un punto que vos lo mirás al otro y decís, ay, dale, si tenés que hacer tal cosa, ¿entendés? Una de las cosas que nos dicen, bueno, ustedes los neuropsicólogos son muy médicos, toman pruebas. No solamente tomamos pruebas, porque tenés que tener la observación clínica, conductual, emocional del paciente, toda la parte psicológica. Todo, y esta cosa de que, viste, vos lo estás mirando, tenés que anotar como, viste, tenés que anotar como podés, tenés que tal cosa, el reloj, todo lo demás, y después, por ejemplo, la paciente te dice, sobre todo la mujer, dice, ¿y por qué no tenés los resultados? Y vos decís, bueno, son muchas cosas las que hay que tener en cuenta. Sí. Sí, son hasta
A ver, sí, con el tiempo uno va desarrollando un ojo clínico y vos ves cómo se sientan, no sé vos, Víctor, cómo se sientan, cómo agarran el lápiz. Si te miran a los ojos, si tiene habilidad social, cognición social, hoy hay un concepto de cognición social que se habla mucho en neurociencia y hay una evaluación específica para ver el desempeño del paciente en esa área. Todo, si te mira la vestimenta, ahí ya vas observando cómo está el cerebro. Totalmente. Y una cosa que a nosotras las mujeres nos gusta mucho es cómo combinan. Ajá. Vos llegás un día pues te recontra combinada, cosa que bueno, la moda a ustedes capaz que no le dan bolilla, y otro día dice, uy, ¿qué se puso? ¿Qué pasó acá? ¿Viste? Una alteración que se llama apraxia del vestir. Entonces, llega con la cosa toda así, ¿viste? Te dice, ¿qué pasó? Hoy estamos para... Claro. Una vestimenta no contextualizada. Exactamente, exactamente, pero bien. Bueno, nos estaremos viendo entonces el jueves que viene. Bueno, chao. Nos vemos, gracias. Nos vemos. Gracias. Chao, profe, chao, Victoria, gracias. Gracias, chao, chao. Adiós. Adiós, Trinidad.